¿Qué tal esa raza? Una vez más con ustedes, soy Robert, aquí regando la historia. Hoy vamos a hablar de un suceso que puede parecer históricamente no tan grande, que es un suceso que propiamente no hubo balazos ni cosas así, pero que fue el primer paso, el primer pequeño gran paso que daría pie a lo que conocemos actualmente como la Segunda Guerra Mundial. Es un suceso de gran importancia para Alemania, pero que de pronto se nos olvida cuando empezamos a pensar en el gran esquema de lo que fue la Segunda Gran Guerra. Sin más por el momento, vamos a darle. Era el año de 1933. En enero, Adolfo Hitler toma su juramento como canciller de Alemania. Y lo primero que hace apenas sentándose en la silla, es pedirle al presidente Hindenburg que disuelva el Reichstag. El Reichstag viene siendo el Parlamento alemán. La idea era la idea que Hitler tenía era abolir la democracia. Así de simple y sencillo. Él consideraba que la divergencia de opiniones, que la diversidad de maneras de pensar, que todas estas formas diferentes de vivir y de actuar no eran algo conveniente para Alemania. Pues recordemos que los nazis, incluso desde etapas muy tempranas de su formación, tenían esta idea de que su propia supremacía, sus propias aptitudes los iban a llegar al triunfo, los iban a llevar al éxito. Pero para que esto pudiera llevarse a cabo, se necesitaba seguir el régimen de forma recta y al pie de la letra. Entonces no cabían en la mente de los nazis, no debería de haber existido dentro de la cabeza de los alemanes como tal, cuestiones de ideologías disidentes como, no sé, comunismo, socialismo, como lo veían los rusos, por ejemplo. Eso estaba enteramente prohibido. De hecho, uno de los principales enemigos del partido nazi eran precisamente los comunistas. Enemigos porque si bien al último tenían algunas ideas similares, la intención era quitarle a todos los derechos para que ellos tuvieran la batuta, para que los nazis tuvieran la batuta del país. Y primero trataron de hacerlo de forma legal, porque curiosamente en Alemania se podía retirar los derechos y se podía eliminar la democracia de una forma más o menos legal. La idea era de que pudieran habilitar ellos la ley habilitante. La ley habilitante es algo que habilita, es algo que le da al gobierno todo el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas policíacas y en general sobre la mayoría de los aspectos de la vida social de Alemania. El detalle es que no podían ellos no podían habilitar la ley habilitante, no podían activarla con solo el 32% de los escaños que tenían, porque a pesar de que hoy en la historia puede pasar que los nazis tenían todo el poder y tenían toda Alemania en sus manos, lo cierto es que solo tiene el 32% de los escaños y no toda la gente los quería. Ni siquiera podemos decir que la mayoría de los alemanes estaban de acuerdo con las ideas de los nazis. El detalle es que no logran activar esta ley y los nazis empiezan a notar que si bien ya tienen el poder y si bien ya tienen una gran capacidad para hacer y deshacer, de todos modos su gran enemigo sigue siendo la democracia, el hecho que la gente pueda seguir pensando y actuando de forma diferente a lo que ellos quieren imponer. Apenas estamos pensando en por qué pasa esto. Los nazis están viendo que nomás no se arma. Los nazis están viendo que tienen poder, pero necesitan más para llevar a cabo sus planes, que ya eran un poquito claros para entonces. Eh, y casualmente y muy oportunamente, en febrero 27 de 1933, para ser exactos, el edificio del Parlamento, el Reichstag en Berlín, se incendia. ¿Sí? Como les comento, por ahí de marzo se fijan unas elecciones, pero no se alcanzan a dar de la forma como eran planeadas, porque en febrero sucede este incendio. El Reichstag, un palacio muy bonito, el Palacio Parlamento de allá, de Berlín, se quema absolutamente por completo. Prácticamente no queda nada, quedan los huesos. Por supuesto, este tema fue súper importante, así que luego agarraron a los culpables y detuvieron a 5 hombres implicados en el incendio, de los cuales 4 de ellos fueron
absueltos de manera casi que inmediata. El único que sí fue detenido y ejecutado fue Marinus van der Lover. El problema de Lover es que realmente si somos un poco estrictos, no tenía como que muchos motivos para quemar el Reichstag. Eh, de hecho, es un sospechoso un poquito curioso. Les voy a decir por qué y ustedes juzguen. Marinus van der Lover era un albañil desempleado que recién acababa de llegar a Alemania eh, y que al ser apresado no lleva un proceso similar o no lleva un proceso de la misma manera que los otros cuatro acusados. A él se le tortura durante horas y después de esas horas él confiesa. Él acepta haber sido el autor de este incendio y básicamente se echa la culpa de haber quemado uno de los edificios más importantes de Alemania. Todo esto no tiene mucho sentido, ni a primera ni a segunda vista, pero es algo que aprovechan definitivamente los nazis para decir, bueno, es que obvio, Marinus van der Rohe fue influenciado ya sea por ideas comunistas o literalmente fue parte de una conspiración. Fue parte de una conspiración llevada a cabo por los comunistas para quemar el Reichstag. ¿Va? Entonces, toda la gente está en ese momento preocupada porque los comunistas suelen ser una amenaza o sienten que son una amenaza y dicen, bueno, vaya que tiene sentido, va en contra de los comunistas, ¿qué pasa? Que los comunistas aprovechan y quemaron el Reichstag. El detalle es que eso sería como que darse un balazo en el pie, incluso para sus propias campañas políticas, pero la gente más o menos acepta esto, esta declaración de que los comunistas habían sido los autores intelectuales de la quema del Reichstag, pasa justamente un día después. Apenas están viendo, apenas está el proceso de tortura de Van der Loever, cuando ya salió el gobierno a decir, no, se fueron los comunistas, que nos quieren derrocar. Y si está mal que hayan quemado el Reichstag, sí, y pasan, vaya, es una desgracia para el Parlamento, pero lo más importante es que pone a los nazis en una posición súper favorecedora, porque ante ese tipo de afrenta, ellos sí pueden habilitar la ley habilitante, sí la pueden activar. Y justamente en ese momento, casi de forma inmediata, ¡pum!, la democracia se acaba totalmente. Y empiezan a quitarle derechos a la gente, empiezan con el ahora sí que con la intención de defender la soberanía alemana y de defender los otros edificios alemanes y de proteger a la gente de Alemania, el partido nazi, ahora en el poder, con Hitler como canciller, dice, ¿saben qué? Es que por su bien tenemos que abolir la democracia en este momento. Así que si forman parte de un sindicato, independientemente de cuál sindicato que sea, tabla. Y si te vemos que en la calle estás diciendo ideas comunistas, tabla también, porque no se podían dar esos lujos, no podían dejar que esa semilla comunista siguiera, ahora sí que cobrando forma, siguiera dando frutos. También, por supuesto, empiezan a arrestar toda la gente que se opone al partido nazi, no necesariamente comunistas, también algunos periódicos más normales, algunos diarios que simplemente hablaban de la vida diaria de Alemania, simplemente son cerrados, son censurados y terminan por quebrar. Convirtiéndose esto en el primer golpe de un gran combo, de una gran entrada de campaña política impulsada por Goebbels, que era el consejero de propaganda o de publicidad, de relaciones públicas de Hitler, y le empieza a dar este giro a todos los medios alemanes para que sean pro-nazis, al punto de que si no eras pro-nazi, básicamente pues te censuraban o simplemente te callaban o desaparecían. Por supuesto, al no haber democracia, los nazis tomaron el poder y eso les permitió tener las riendas del ejército y básicamente tener un cheque en blanco para invertir, para gastar, para hacer lo que se les diera la gana con los recursos de Alemania. Y hoy por hoy sabemos propiamente qué se les ocurrió hacer. Poco tiempo después ya estaría todo esto detonando lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, todavía se debate si efectivamente fueron los comunistas o si fueron los propios nazis los que hicieron el inside job, los que fueron un trabajo desde adentro y que ellos mismos quemaron el Reichstag para fingir esta provocación y automáticamente tener esto de la ley habilitante y hacerse con el país. Y la verdad es una teoría que ya ahorita todos los podemos analizar y pues tienes a un
tienes una persona que confesó por ser torturada, así que confesó pues, lo que le hicieron confesar y culpó a quien tuvo que culpar. Y al final del día los que son 200% beneficiados son los nazis, por los que, por lo que pues la verdad sería un poco extraño que no lo hubieran hecho. En este punto sería más raro que los propios nazis no lo hubieran hecho ellos, a que en efecto lo hubieran hecho los comunistas o cualquier otro tipo albañil enojado. Pero ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Piensan que fueron los nazis los que causaron el incendio del Reichstag para después causar la Segunda Guerra Mundial? ¿Piensan que fueron efectivamente los comunistas, solo que es algo que se les salió de las manos y los nazis solo lo aprovecharon? Díganoslo en los comentarios. Denle like al video, suscríbanse a este canal, a este nuevo proyecto que estamos empezando. Y muchas gracias por pasarse por aquí el día de hoy a conocer un poquito más de la historia y del incendio del Reichstag en particular. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásense la chido. Sigan regando la historia. Chido raza, bytes.